Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podemos encontrar pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en nuestro país no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Y para conocerlos, lo mejor es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos sirvan este libro directa y cómodamente en nuestra casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Hablemos de economía. El Fondo Monetario Internacional ha revisado sus previsiones y ha mejorado esas previsiones para todas las economías respecto a la caída del PIB, excepto para España, para la que augura un desplome mayor del que calcula nuestro gobierno. El FMI pronostica una caída de la economía de la zona euro del 8,3% para este año, 1,9 puntos porcentuales mejor de lo esperado en junio. Pero España la sitúa en cabeza del peor escenario, con la recesión más aguda, una caída del 12,8%. El FMI considera, por tanto, que el retroceso de la economía española será mayor del que espera el gobierno, que en su última revisión preveía que el PIB caería este año un 11,2%, como les decimos. Tenemos comunicación con el economista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, usted ya vaticinó en este programa y en muchas ocasiones que los datos que estaba dando el gobierno eran excesivamente optimistas. Viene el Fondo Monetario Internacional a empeorarlos, pero ¿usted todavía cree que aún así se queda corta esa previsión? Sí, totalmente, pero además es muy fácilmente demostrable. Pero fíjate, antes de hablar del tema del Fondo Monetario Internacional, yo creo que nuestros telespectadores tienen que saber, la gente tiene que saber que en las últimas semanas toda la prensa importante de Europa y de Estados Unidos está dedicando artículos a España y hablan de la más desastrosa gestión de la pandemia del mundo, no del mundo desarrollado, sino del mundo, porque el siguiente país más desastroso en la gestión de la pandemia ha sido Perú. El primero somos nosotros. Y luego después en la desastrosa gestión económica que se está haciendo. El The Economist denominaba al gobierno, en la anteúltima entrega, le denominaba un gobierno, ¿cómo le llamaba? Bueno, no me acuerdo de la palabra. Pero nada bueno, seguro, don Roberto. Gobierno tóxico. No empleaba la palabra tóxico, empleaba otra más dura, un gobierno tóxico. Perdón, ¿me decías? Que seguro que nada bueno, seguramente le llamaría eso, tóxico, ¿no? No, un gobierno tóxico. Pero hay pero la situación es peor que eso. Hay un ex presidente del Instituto Económico de mayor prestigio de Alemania que acaba de escribir algo que justo es lo que les hemos escrito nosotros a la Comisión Europea a la vista del plan inaudito que ha presentado el psicópata malvado de Sánchez el otro día. Lo que ha dicho es algo bastante obvio, y es que España es un país fallido, que las instituciones en España son todas instituciones fallidas y que en consecuencia España no puede gestionar 140.000 millones de euros, y eso tendría que hacerlo el Fondo Monetario Internacional, que para que sepan nuestros oyentes cómo lo hace, el Fondo Monetario Internacional, cuando ayuda a un país, manda a su propia gente, analiza ese país, todas digamos, toda su estructura económica, toda la economía cómo está, y decide lo que hay que hacer y cómo se debe emplear ese dinero. Nosotros, en la carta que les hemos escrito a la Comisión Europea, a la señora von der Leyen y el resto, les hemos explicado que nos encontramos lo mismo, dicho de otra manera, nos encontramos en manos de unas personas
de una incompetencia de unas dimensiones abisales. Y les hemos puesto 2 o 3 ejemplos. Uno de ellos muy, muy claro, es que, en el mes de julio, la obra pública ha caído un 86,3%. ¿Cómo puede ser que el sector público no haya reaccionado a toda velocidad para paliar el colapso de la demanda nacional? Ayer se lo preguntaba a Juan Carlos Barba en un artículo muy bueno en el Confidencial, que es una persona de izquierdas y nadie puede tacharle de derechas. Pero es que la verdad es que estamos en manos de unos incompetentes. Pero yendo a las cifras, fíjate que el Fondo Monetario Internacional se queda desgraciadamente muy por debajo. Y es que al Fondo Monetario Internacional le pasan siempre estas cosas. La cifra que da el gobierno, que es irrisoria, es de que la economía va a caer este año el 11,2%. El FMI habla del 12,8%, la OCDE del menos 14,4%, pero fíjate cuál es la realidad, que es lo que les hemos enviado a Bruselas para que sepan de qué va la fiesta, porque es que las cifras están ya. En el primer trimestre la cifra está ya, menos 5,2%. En el segundo trimestre la cifra está ya, menos 18,5%. Y en el tercer trimestre, donde la cifra no está todavía, aunque ya la ministra de Economía se ha puesto la venda antes de la herida y dice que no va a llegar al 4% en positivo. Sin embargo, en el tercer trimestre tenemos los PMI, que son los índices de gestores de compra que siguen milimétricamente en la evolución del PIB. Entonces, en el mes de septiembre había caído al 44,1. Esto quiere decir que por debajo del 50 la situación del país es negativa, pero es que también había sido negativa en el mes de agosto, no así en el mes de julio, que había sido ligeramente positiva. Bien, comparando estos PMIs con los PMIs del segundo trimestre, que nos llevaron a un menos 18,5%, nos encontramos con que en el tercer trimestre la cifra va a ser del más 3,3%, más 3,3%. Tengan en cuenta, para el que le pueda sorprender esto, que los trimestres se comparan con el anterior, es decir, que el tercer trimestre estamos comparando la situación económica con la del segundo trimestre, y en la del cuarto trimestre lo compararemos con la del tercer trimestre. Don Roberto, entonces, en aplicación de esos cálculos que usted tiene, ¿en cuánto cree que será la caída del PIB al final de año? Concretamente, el cuarto trimestre va a ser 0 porque, y esto lo entenderán fácilmente nuestros oyentes, el cuarto trimestre va a ser peor por todos los cierres que está habiendo y todo lo que nos está cayendo que el tercero, y ahí estaríamos en 0. Estamos hablando, querido Javier, del menos 20,4%. Y es decir, el doble de caída de lo que pronostica esta gente, y mucho más que la del FMI. Es decir, es que no hay por dónde cogerlo, pero es que luego vas a otras cifras, vas a la cifra de paro, y estos tíos te dicen, esta chusma te dice que va a ser del 17%. Fue del 14% en el año 19, para que lo hilen. El Fondo Monetario Internacional pues da una cifra casi igual a la que da esta gentuza. Sumando los ERTES, en este momento, considerando los ERTES, que no es la realidad, pero para tener una idea de cuánta gente no está trabajando, nunca en la historia de España ha habido tan poca gente trabajando como en este momento. El 29% de estos ERTES, varios de ellos se acabarán, cuando terminen, acabarán teniendo trabajo. Pero la cifra aproximada es de una caída, un paro del 23% frente al 17%. Y si vamos al déficit, ellos hablan de un déficit del 11,3%, el FMI del 14,2%, pero si tenemos en cuenta que en el primer semestre la deuda ha subido en 101.000 millones, nos vamos a un 17%. Y al final,
y esta es la cifra final que doy, la relación deuda-PIB va a estar no en el 120 y tantos por ciento, como se está diciendo por ahí, sino en el 136%. Pues estamos realmente apañados, como seguramente se confirmen esos datos que usted nos está dando. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. La verdad es que las previsiones de todos los organismos internacionales son malas, pero, Fran, parece ser que se quedan cortas y, como dice don Roberto, pueden ser incluso peores. Yo estoy absolutamente de acuerdo con los datos que está dando Roberto Centeno. Creo que cualquier economista de los que estamos en nuestro país, sea de izquierdas o de derechas, es innegable. Y yo... Esto es una barbaridad lo que voy a decir, pero firmaría, porque los datos del Fondo Monetario Internacional, que falla más que una escopeta de feria, se nos quedasen así: 14,1 de déficit, 123% de deuda, y dicen ellos que para el 2026 podemos empezar a ver la luz sobre el tema del trabajo y del paro. Claro, no hemos dicho el tema del paro juvenil, que es un drama absoluto. Es un drama absoluto, pero es que encima yo quiero poner encima de la mesa otro dato que nadie dice, porque como... realmente cada vez importa España menos a la gente, sobre todo a las instituciones de fuera, porque yo creo que ya nos dan muchas de ellas por perdidos. El gasto en pensiones. El gasto en pensiones en el 2002 fue de 64.958 millones. ¿Sabéis cuánto ha sido el gasto en pensiones en el 2018? 144.000 millones. Ojo con esto. No es que ya no haya y los datos económicos sean malos. No es que ya no haya dinero para hacer proyectos por mucho que nos dé Europa. Es que aunque Europa nos diera todo ese dinero, el que nos va a dar, ni siquiera hay para pagar las pensiones. Y esto no hay que ser muy listo. Yo siempre intento, cuando hablo de economía, reducirlo a la máxima estupidez de la expresión para que me entienda la gente. Yo hablo con mi madre y le digo: mira, mamá, si tú ingresas todos los meses X, no te puedes gastar más dinero de ese X, porque es que al final, aunque pidas un préstamo para pagarlo, no vas a tener dinero para pagarlo. Es que estamos en eso. La deuda que emitimos no es para pagar lo que debemos, es para pagar intereses de lo que debemos. Entonces, y esta gente lo único que quiere hacer es echarle más gasolina a esto. Yo hablaba hace un rato con Javier de una anécdota, y esto vamos a intentar hacer una gracia para que nos entiendan. Yo creo que nadie ha dividido la cantidad de dinero que se va a pedir Europa, según este gobierno socialcomunista, entre los 800.000 puestos de trabajo que nos tocan o que quieren hacer. Es que sale a 90.000 euros el puesto de trabajo, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, es que, claro, estos son capaces de colocar a 800.000 colegas. Estoy absolutamente convencido. Sí, y ese cálculo yo no, Fran, pero sí hicimos, además aquí dijimos el cálculo de lo que sería este fondo de ayudas que venían desde Europa, que si se divide entre los habitantes, entre los españoles, da 3.000 euros por barba. Claro, el que piense que con 3.000 euros por barba puede salir de esta, pues también mal va, ¿no? Yo soy abogado, no soy economista, pero estoy en contacto con muchas empresas, con muchos trabajadores y empresas que además nos vienen a pedir auxilio. Antes lo comentábamos fuera de antena. Trabajadores que aún a día de hoy no han cobrado los ERTEs. Por razones X, fallos administrativos, burocráticos, oiga que usted no cumplía, oiga que tal, oiga que no hay dinero, de todo hay. Pero hay mucha gente, muchos trabajadores que a día de hoy, y ojo que ya llevamos desde marzo, no han cobrado todavía los ERTEs. Hay empresas que han solicitado préstamos ICO que no les han concedido los préstamos ICO y están pues a verlas venir. Y cuando digo empresas no hablo de multinacionales, hablo de autónomos, pymes, pequeñas empresas. Aquel señor que tiene que abrir su negocio con el cierre y tiene 1 o 2 empleados, ¿no? O está incluso autoempleado y no puede sobrevivir y tiene que cerrar literalmente, y así, pero vamos, a puñados en el despacho cada semana nos llegan. Esta es la realidad, o sea, no hay que ir a cifras macro, no hay que ir tampoco a la macroeconomía, es que la economía de a pie, como digo yo, se está viendo. Si tú paseas por cualquier calle de las grandes ciudades, me imagino de las pequeñas igual, nosotros estamos aquí en Madrid, es que es una calle y un barrio tras otro, se alquila, se vende, se alquila, cerrado, se traspasa. Esto es, bueno, una economía de guerra. Lo que pasa es que no hay tanques en la calle, el enemigo no le vemos porque es invisible, porque solo con el microscopio se puede ver, pero los que tienen que gestionar esto sí que lo vemos, sí que los vemos. Y lo que vemos cuando hablan son
llenar de palabras huecas y de hacer medidas directas cero, porque las ayudas directas todavía no han llegado. Aquí se trata de posponer, como muchas veces hemos dicho, el tema de los impuestos o de hacer una subvención o una ayuda tal que luego hay que pagarla. Y con esto no se sale. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí o se hace algo más o economistas con los que yo hablo hablan de quiebra técnica en España. Pues habéis hablado de un economista, un abogado, Claro. Yo siempre me gusta irme al lado más social. Y sí que es verdad que detrás de esas cifras y las cifras reales que tenemos hoy en España, y cuando doy estas cifras es que detrás de cada número hay una persona, es que tenemos 3,8 millones de desempleados, tenemos 820.000 personas en ERTE, 1,5 millones en cese de actividad y 6 millones en situación de precariedad. Estas cifras son personas y tenemos que aguantar al señor Sánchez actuando como si no pasara nada. Y tenemos que aguantar verle en esos discursos de domingo, que eran homilías autocomplacientes, diciendo en el mes de julio que salíamos más fuertes. No, hemos salido en los peores, siendo el país que más riqueza y más empleo destruye. Y además, siendo el país que tenemos que ver a un presidente que actúa como si no pasara nada y ya no hay ni propaganda, ni eslogan, ni nada que tape lo que está pasando. Es muy triste ver que, como bien decís, vamos a terminar el año 2020 con un 16,8% de paro, una cifra que se va a mantener, si no superar, y como tú decías, encima, desgraciadamente, vamos a ver que las previsiones del Fondo Monetario Internacional se van a quedar hasta cortas y que además leía, como tú bien has dicho en esta mañana, en El País, que no es susceptible de querer perjudicar al gobierno, que hasta 2026 no vamos a recuperar el paro. Como bien decíamos con los otros temas, esto sigue siendo una hoja de ruta de un gobierno débil y sectario, que nos quiere a todos dependientes de ellos para seguir manejándonos. Dos notas que yo creo que eso lo tiene que tener cualquier votante de izquierdas en este país. El coronavirus es igual para todo el mundo. La peor gestión del coronavirus a nivel sanitario y económico está en España. Eso es indudable, no lo podemos negar, no lo pueden negar. Creo que se merece el gobierno actual simplemente por ser el peor del mundo, es que no gana nadie. Se merecería un castigo en las urnas. Pero además me preocupa bastante, porque esto está estudiado. Ahora han nombrado a los 2 premios Nobel de Economía y de hecho uno de ellos tiene un estudio al respecto de esto que implica directamente la salud. Un país donde hay una mala salud y mala gestión sanitaria, hay mala economía. Y un país donde tiene mala economía, al final acaba habiendo delincuencia. ¿Por qué? Esto es muy fácil. Si yo no tengo con qué dar de comer a mis hijos, ¿qué narices voy a hacer? Yo espero que ese tercer paso, esa fase, alguien la pare, pero es que estamos cerca de ello, es que estamos cerca de ello. Y luego hay un dato que a mí me preocupa muchísimo, porque lo que, no sé, trasluce al final es la imprevisibilidad con la que se actúa y la inseguridad jurídica nuevamente. Es decir, los fondos que vienen de la Unión Europea, ya nos ha dicho Bruselas que, oiga, deme ya el informe, ¿no?, de dónde va a ejecutar cada proyecto, en qué se va a ejecutar ese fondo, porque si no, se queda sin los fondos. Claro. A día de hoy todavía no está preparado. Entonces, Bruselas dice, pero bueno, oiga, ¿en qué va a gastar usted este dinero? Bueno, pues ya verá, pues lo mismo se levanta un día y dice, pues pongo aquí como lo del plan, era el plan ¿no? Es que no están, es que son muy malos, son políticos muy malos. Sí, o sea, pero, aquí no se ha dicho voy a coger políticos buenos, claro. Aquí está metiendo a sus amigos que son una panda de ineptos, es que son una panda de ineptos, es que muchos de ellos no saben escribir, es que la ministra de Igualdad escribe un texto llenos de faltas de ortografía. Ese es el nivel que tenemos en este país. Coño, ¿cómo van a saber presentar un proyecto para que nos den dinero? Ni están los mejores, ni están a esto. Están a otras cosas, que es su prioridad, que es mantenerse en el poder a toda costa, y les damos igual los españoles, les da igual nuestra salud, les da igual la economía, y en esto sí que de verdad da pena que España seamos el peor en todo. Y lo pagamos nosotros, los ciudadanos. La situación económica es realmente dramática, pero es que la situación sanitaria también empeora por momentos. Dentro de todo, lo que cabe, podemos encontrar una pequeña buena noticia, que es que el índice de contagios de coronavirus va mejorando en Madrid. Según los datos del Ministerio de Sanidad, ya está por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.
Esa es la cifra que había marcado el Gobierno para dictar confinamiento. En la comunidad ya solamente queda una localidad, Parla, por encima de este umbral. El Gobierno, por tanto, debería levantar el estado de alarma en el resto de poblaciones de la Comunidad de Madrid, pero para no hacerlo ha cambiado sus criterios y determina ahora que el índice debe ser inferior a 200 casos por cada 100.000 habitantes. La secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Camins, ha criticado el nuevo cambio de baremo y ha exigido al Ejecutivo que aplique criterios técnicos y científicos y sospecha que esta maniobra obedece a intereses políticos para perjudicar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El diputado popular José Ignacio Echaniz se lo ha mencionado en el Congreso al propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. Odian Madrid y odian España. Los responsables de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo han intervenido en Madrid y le han aplicado un 155 sanitario. Usted, señor Illa, quiere volver a Cataluña como el ariete de la madrileñofobia, destruyendo el motor económico de nuestro país. El problema de Madrid son los datos, es la situación epidemiológica. Mire Europa, mire la segunda ola. Y si usted siente estima por España, no provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes. No provoque divisiones ni azuje fantasmas. Céntrese en combatir al virus. Es decir, que el Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso pone unas medidas para combatir el virus y resulta que van funcionando, pero el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno nacional, quiere imponerle un estado de alarma y se lo impone, argumentando que tiene que haber menos de 500 casos por cada 100.000 habitantes en cada población. Y cuando estos casos bajan y por tanto debería levantar el estado de alarma, dice, no, pues ahora cambio el baremo y lo pongo por debajo de 200. Ana, da la impresión de que es una persecución no por cuestiones sanitarias, sino una persecución política al Gobierno de Díaz Ayuso. Totalmente. Al Gobierno de Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid, pero es un enfrentamiento de Sánchez contra todo lo que huele a política liberal y a nada que demuestre que se puede gestionar de otra manera. Pero al final es un castigo a los madrileños, a los ciudadanos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. O sea, Sánchez no es que tenga una guerra con Ayuso, Sánchez tiene una guerra con Madrid, como todo el Partido Socialista. Llevan 25 años intentando gobernar al motor económico de España. Y no se dan cuenta que es el motor económico de España el que está generando mayor inversión, mayor atracción de empresas extranjeras, turismo, riqueza, por las políticas que se están llevando a cabo. Y entonces ya todo vale. Lo vimos cuando los pases de fase. Tuvimos que ir a los tribunales porque no había criterios claros. Ahora, y este estado de alarma es una muestra de la soberbia y prepotencia del señor Sánchez, cuando el otro día el Tribunal Supremo nos da la razón a la Comunidad de Madrid y dice que las medidas que nos habían puesto así por el artículo 33 no eran legales, entonces ahora ya me enfado, no respiro y pongo el estado de alarma. Es totalmente una decisión ideológica y un ataque en la hoja de ruta que tienen. Por eso exigimos criterios claros y criterios científicos. Hemos demostrado a lo largo de todos estos meses que ni comité de expertos, ni criterios ciertos a la hora de valorar Madrid, porque también hemos demostrado que siendo la comunidad autónoma por nuestra situación, porque somos la puerta de España al mundo, es verdad que hemos sido muy golpeados, pero si tan preocupados estás por Madrid, ¿por qué donde tienes competencias no pones medidas? ¿Por qué entramos por Barajas? Yo hace 2 semanas volví en un avión y desde que me bajé del avión hasta que llegué al coche que me fueron a recoger, no tuve a nadie que me preguntara de dónde venía, de cómo venía, si tenía fiebre, si me habían hecho una prueba. ¿Te preocupa Madrid? Y luego están los datos. Es que ahora mismo, en esta semana del 5 al 11 de octubre, Madrid está en 457 casos en la tasa acumulada sobre los 100.000, pero si damos casos, que era tan preocupante, todo el tema de las camas, en los últimos, os voy a dar datos, el total de pacientes ingresados hoy es de 3.163, 2.702 en planta y 461 en UCI. Esto supone un descenso de más del 16%. Pero os voy a dar más datos. En Madrid tenemos 17.379 camas de hospitalización instaladas. A día de hoy están ocupadas 14.115. ¿Sabéis cuántas de pacientes COVID? 2.702. Estas son las cifras alarmantes que, según el señor Illa, tenemos en Madrid. Si ahora hay que bajar para no levantar el estado de alarma a 200, si hacemos la media en toda España, estamos en torno a los 279 de media en España. ¿Va a poner un estado de alarma a toda España?
¿Qué pasa con Navarra? ¿Qué pasa con Cataluña? ¿Con ellos no se atreve? ¿Por qué? Porque en un lado están con los socios de Bildu que les tienen que sostener luego en el Congreso y en el otro están los independentistas. Es un ataque ideológico a Madrid. Y lo que no se dan cuenta, que atacar a Madrid de esta manera es atacar a toda España, porque estamos atacando al motor económico de España. Porque como tú bien has dicho, mala es una crisis sanitaria, pero la crisis económica que todo esto nos está generando es mucho peor. Le pedimos al señor Sánchez, primero que dé la cara, que no tiene el valor mañana de ir al Congreso a explicar ese estado de alarma, llaman a Illa o a Simón a decir si se creen los datos o no se creen los datos, y luego a que retire inmediatamente el estado de alarma si no aplica unos criterios ciertos y científicos. Bueno, ahí estoy contigo, Ana. Ahí, bueno, quien tumbó, perdona, simplemente una rectificación, no fue el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sí. Nada, simplemente para que no quede ese dato mal. Estoy contigo, ¿por qué? Porque, vamos a ver, el estado de alarma, yo aquí ya lo comenté, jurídicamente es una figura recogida en la Constitución que se aplica para estados excepcionales de una pandemia como la que ahora tenemos, pero con unos criterios proporcionales y una decisión motivada, sobre todo en aquellos estados de alarma como el actual, que no se refieren a todo el territorio nacional, sino a una comunidad autónoma en particular, en este caso a la Comunidad Autónoma de Madrid. No se motivó porque se dijo un criterio de 500 contagiados por cada 100.000. Ahora estamos viendo que, como dice el presentador, pues lo cambian a su antojo y ahora lo bajan a 200, y mañana a 1.000 y pasado a 700. La inseguridad jurídica no cabe, y menos cuando se decreta un estado de alarma en el que se restringen diferentes derechos fundamentales, en este caso a la limitación de movimientos de las personas. Tiene que estar muy acreditado y muy motivado, y sobre todo cuando hay otras comunidades autónomas, como apuntaba Sana, que tienen contagios similares o incluso ya superiores, pues puede llegar a ser inconstitucional, que yo creo que este último decreto puede ser declarado inconstitucional, y la cuestión de inconstitucionalidad creo que ya está presentado, o había grupos parlamentarios que así lo iban a solicitar, ¿no? El problema de todo es lo que yo dije, que hasta que se resuelven los jueces vienen a paliar en parte las decisiones mal tomadas de los políticos, pero digo en parte porque el daño ya está hecho. Si ponemos, por ejemplo, en la hipótesis que se instara la cuestión de inconstitucionalidad y diera la razón el Tribunal Constitucional, claro, se decreta inconstitucional, bien, se dicta que es inconstitucional, pero ¿y todo el daño que ha habido entre medias? Todos los comercios, todos los trabajadores, todos los empresarios que se han visto afectados, bien, hay una reclamación patrimonial a la Administración que puede girarse, que quedará en nada, tarde, mal y nunca. Por tanto, estos criterios deberían de estar tomados muy motivados, con igualdad de criterios, como decía Sana, y por supuesto, en un estado de alarma, si se restringen derechos fundamentales, tienen que estar muy proporcionados al daño que se puede ocasionar. Y es que, si me permites, Fran, un minuto, hemos visto que el plan que puso en marcha la Comunidad de Madrid en esta segunda ola, en estas restricciones en zonas básicas de salud, estaba funcionando. Hemos visto que las 51 zonas que habíamos tenido controladas, y que ahí es donde pedimos ayuda al Gobierno central para que nos ayudaran a controlar esas cuarentenas, a que no hubiese comunicación entre esas zonas, porque se ha demostrado que es donde hay esos mayores contagios, donde nos relajamos, ¿no? Donde tenemos confianza con las familias, con los amigos. Y eso lo tiene que quitar este señor de un plumazo por soberbia, porque le han dado un bofetón desde el ámbito judicial. Entonces, ¿por qué no dejan hacerse caso de los expertos? Yo me dedico a la política desde hace muchos años, sin duda no tengo ni idea de nada sanitario, pero para eso hay expertos. Y creo que la Comunidad de Madrid ha demostrado muy bien que con esos expertos y con la colaboración de todos, los ayuntamientos poniendo a disposición su policía y sus medios. Esa ayuda que pedimos a Sánchez en la famosa reunión en la Puerta del Sol, y que con tan buenas palabras como hace siempre brindó, y esa colaboración se ha transformado en un estado de alarma que confina, por ejemplo, la ciudad de Madrid, que ha dejado esos distritos que tenían más incidencia que circulemos libremente por Madrid, y eso no funciona. Pero tenemos que ejercer la soberbia del señor Sánchez, que para mí además demuestra no lo que tiene, sino lo que le falta. Que el presidente del gobierno es un mal presidente, lo tengo claro.
que el ministro de Sanidad es una ameba andante, lo tengo claro. Y que todos los que están a su alrededor, pues no sé, creo que tienen la suficiente inteligencia como para respirar y poco más, también lo tengo claro. Y ahora me explico. Cuando hablan de consejos asesores que no existen, o hablan de expertos que no existen, aquí, y tenemos el problema otra vez más del nivel de los puntos políticos que no tienen ni idea de nada, estamos hablando de datos. Los datos los hacemos los estadísticos, los hacen los matemáticos, se hace generando Big Data. No los hacen los enfermeros, no los hacen los médicos. Ellos se dedican a buscar curas, no se dedican a gestionar datos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes a un filósofo que no es filósofo, pues claro, hablando de salud pública, y tienes a otro que es médico hablando de salud pública. Pero claro, cuando te dicen, porque claro, como nadie analiza un dato en este país, cuando te dicen es que las camas de UBI o de UCI en la Comunidad de Madrid están al 40% y eso es muy grave, dices, no, hombre, ¿y el otro 60% restante qué pasa? ¿Que tienen que estar vacías porque usted lo diga? ¿Eso es un peligro? Pero como no tienen ni idea de nada, otra vez más, no saben hacer un número, no saben sumar 1 más 1, plantean el mismo escenario para diferentes sitios. Es decir, si Madrid tiene, y se lo pongo un ejemplo muy claro, 1000 camas, y resulta que 400 están cogidas, quedan 600 sobre una masa poblacional donde se va a contagiar el 1% de la población, hay camas de sobra. Pero vamos a Cuenca. En Cuenca resulta que es que hay 10 camas de UBI. Y el 40% son 4 camas. Nos quedan 6, con que cualquier pueblo de la provincia haya un centro de salud que tenga 6 casos, adiós, eso es colapso. Pero claro, nadie sabe esto, porque lo único que quieren es su interés político asqueroso y desgraciado. Ojo, y no para gobernar Madrid, para quedarse con el dinero que Madrid gestiona, que son cosas diferentes. Y yo me pregunto, Fran, ¿por qué hay sectores de la izquierda tan interesados en atacar a Madrid, argumentando que sus datos sanitarios son malos? Y una pregunta, ¿y YouTube apoya a estos sectores? Nos lo preguntamos porque YouTube ha censurado los vídeos de Distrito Televisión tras la publicación de una intervención de Fernando López Mirones diciendo que no hay saturación en la sanidad de Madrid y preguntándose si realmente hay una segunda ola de contagios. A partir de esa reflexión, en nuestro canal de YouTube Distrito TV se podían ver los vídeos que ya estaban publicados, pero no podemos publicar nuevos vídeos según esa comunicación que nos ha hecho llegar YouTube, argumentando que nos hemos saltado algún código deontológico simplemente después de publicar esas reflexiones de este científico, el señor López Mirones, y no podemos publicar vídeos. Hemos sido castigados a no publicar nuevos vídeos en nuestro canal de YouTube durante una próxima semana. Por eso hemos habilitado nuestro otro canal de YouTube, Distrito Televisión todo entero, es nuestro segundo canal de YouTube de reserva cuando nos inhabilitan Distrito TV, que es el habitual, desde que tuvimos aquel ataque informático. ¿Se acuerdan esos piratas que nos bloquearon nuestros canales? Que ahora YouTube haya decidido castigarnos en nuestro canal Distrito TV por las declaraciones del doctor López Mirones, nos parece curioso, ¿no? Bueno, lo que es un ataque a la libertad de expresión y lo que es una injerencia de un medio que no puede tener en un Estado democrático hacia un medio libre. ¿Qué pasa? Que mienten otra vez más, o sea, todo lo que no les gusta, los mienten. ¿Y quién está controlando esa censura? La misma empresa que está controlando Twitter o que está controlando Facebook. Pero, y resulta que esas empresas, ¿con quién se enlazan? Con gente de La Sexta. Claro, es que hace mucha pupa que en España haya 2 o 3 canales pequeñitos, que no molestamos a nadie. Yo creo que, pues oye, no somos La Sexta, ni Antena 3, en fin, ni ninguna cosa de estas para... Claro, pero os decimos las cosas como son. A mí YouTube me puede decir las chorradas que quiera. Y yo soy el más crítico con la Comunidad de Madrid y en concreto con la Consejería de Sanidad. El más crítico, y lo sabe Javier, porque creo que podía hacer 200 cosas más. Pero es mentira, literalmente mentira, que haya colapso en la sanidad madrileña. Porque esto no es un tema de verlo, es que eso es un tema de que lo vivo, ya te lo he explicado antes. Tengo a mi alrededor médicos, tengo alrededor enfermeras que están en los hospitales, que además están en los sitios duros, urgencias, en las UCIs, operando. No se han pospuesto operaciones, se siguen operando todos los días. ¿Qué me están contando? ¿Que lo que yo vivo en mi casa es mentira? ¿Que lo que dice este señor es mentira? ¿Por qué lo hacen? Porque hay detrás los que apoyan a los gobiernos socialcomunistas. Sí, punto, no hay más. Sin entrar al fondo, que si entro, bueno, es para decir un poco la línea de lo que dice Fran, porque a mí también me llegan
voces de sanitarios que están a pie de hospital y que no me hablan para nada de ese colapso. Pero podrían o no estar colapsados, pero el hecho de que por libre expresión un profesional venga a decir en este canal, en este medio, que no existe tal colapso, y nos cierren a este canal la cuenta de YouTube, en este caso la suspendan, pues es de una gravedad como que mañana pues nos van a poner un bozal en aquello, como dices, Fran, que no guste escuchar por toque político, además, porque si este profesional que habló, yo es que total no le he podido escuchar, Javier. Es un reconocido biólogo que colabora Bien. habitualmente con nosotros y que Estupendo. expresa libremente sus opiniones científicas. Perfecto. Pues si este profesional biólogo, seguro que reputado, hubiera dicho alguna cuestión grave en el que un tercero se hubiera visto perjudicado, pues para eso tiene también los medios oportunos para defender su honor, su imagen o lo que hubiera sido vulnerado, cosa que no es ahora mismo lo que aquí sucedió, sino que dio libremente su opinión sobre un hecho que además aquí hay dos personas que de momento ya estamos constatando, según nos llegan las noticias de profesionales, que esto no está sucediendo. Pero es que aunque fuera verdad, insisto, o sea, aunque fuera contrario a lo que él ha dicho, no es para cerrar un canal o suspender un medio, porque eso atenta contra la libertad de expresión, que es un derecho, por cierto, fundamental de esa Constitución y de esos derechos fundamentales que, entre otros, Pablo Iglesias le gusta enseñar en el Congreso de los Diputados cuando él se siente atacado a su libertad de expresión. O sea, que la vara de medir, pues una vez más, doble. Seguimos en la misma ruta. ¿Qué nos pasa cuando vemos televisión española en manos de quién está? Si es que todo está marcado por el señor vicepresidente de controlar los medios de comunicación, controlar, ya muy grave, las redes sociales. Hemos vivido estos meses. ¿Qué nos pasaba en Twitter cuando teníamos algún tuit un poco duro con el gobierno? ¿Qué pasaba en Facebook? ¿Qué ha pasado con WhatsApp? Que de la noche a la mañana en plena pandemia había mensajes que si lo habías reenviado ya 5 veces te bloqueaba y ya se ha quedado. Y es que ha venido para quedarse. Entonces, es un ataque constante a la libertad, es una hoja de ruta que quiere acabar con todo, y es un poco lo que decía al principio, con todo lo que nos hemos dado, con todo lo que hemos avanzado en España, que habíamos llegado a un nivel de libertades que a esta gente no la interesa y que quiere acabar con ello. Pero es muy grave. Pero muy grave. Es muy grave porque antes hablábamos de la injerencia al Poder Judicial, que si no hay división de poderes, yo lo decía, pues quiebra el Estado de Derecho, y si nos privan de derechos fundamentales, como es la libertad de expresión, o por ejemplo, la propiedad privada, que también en el estado de alarma pretendieron cargársela y aún hoy está tocada, si no con el tema de las ocupaciones y de las reformas legislativas que quieren hacer para que libremente entre un señor por tu casa, Sí, te no la pasa abra y nada. se quede. Pues hombre, es que los derechos fundamentales, si los pisotean de esta manera, yo ya no sé qué va a Carlos, poder te voy a decir pasar una aquí. cosa, y esto lo voy a decir hoy que quedará grabado. Lo siguiente por lo que van son los medios de comunicación y atarnos las manos. Ya veréis de aquí a un tiempo los que pasemos por esta casa, que es un canal donde se expresan con libertad todas las ideas, incluso las de izquierdas, sufriremos, y si no al tiempo. Esto os lo digo yo hoy, estoy absolutamente convencido, porque estos van by the book. Su libro lo traen de Venezuela, y van a por eso, o sea, no lo dudéis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo pupa, porque cada vez nos ve más gente, porque es que nos ven muchos por YouTube, porque es que es un canal con 200 y pico mil, que es una barbaridad, seguidores que nos ven en Valencia. Bueno, Javier sabrá mejor que yo las cifras, pero es que cada vez te ven más. Es que a mí el otro día por la calle una señora me daba las gracias porque por lo menos alguien decía, por lo menos escucho un poco de algo que no sea que me quieran lavar la cabeza. Bueno, pues al tiempo, al ataque que vamos a recibir, no solo la casa, sino los que estamos aquí, seguro. Bueno, pues nosotros procuraremos seguir contándoles a ustedes la verdad de lo que hay. Ya saben, algunos están muy interesados en echarle la culpa a Madrid del nivel de contagios. No es cierto, las urgencias no están colapsadas, todavía hay margen de funcionamiento. Quizá hay algunos intereses políticos en atacar a Madrid, no por cuestiones sanitarias, sino por intereses estrictamente políticos. De todos modos, ya saben que siempre les advertimos, la pandemia sigue ahí, el virus sigue ahí, lleven cuidado, tomen ustedes sus precauciones, utilicen mascarilla,
mantengan las medidas de higiene, lavado de manos, procuren evitar aglomeraciones, respeten las normas, protejan a sus seres queridos, porque el virus sigue ahí. Y ahora viene el frío, vendrá la época de la gripe, vendrá el invierno, pasaremos frío y la cosa se va a complicar. Por eso es muy importante que tomemos nuestras precauciones e incluso que respiremos el aire más puro posible. Por eso vamos a levantar ya nuestra mesa de analistas políticos, pero no se vayan, porque de inmediato recibimos a los expertos que nos hablen de sistema de purificación del aire para poder respirar mucho mejor. Así que, Carlos Lacaci, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Ana Millán, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, Fran Simón, por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. No se vayan lejos, volvemos ahora mismo, recibimos ya a responsables que nos hablarán de sistemas de purificación del aire, algo muy importante para respirar bien y protegernos de los virus y de las bacterias. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo.
pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, quédate en casa con Symbiolina y Megaflora, es de Mundo Natural. La pandemia del coronavirus nos ha puesto a todos en guardia contra la posibilidad de infectarnos con los virus y las bacterias. Se acerca el invierno y con ello la imposibilidad de abrir las ventanas para renovar el aire de nuestras casas y de todo tipo de instalaciones. Eso hace más necesario que nunca tratar de garantizar la pureza del ambiente mediante otros medios, como Biou, una unidad de descanso y oxigenación celular que puede mejorar nuestra capacidad respiratoria. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el director de comunicaciones de Biou. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, viene el invierno, no podremos ventilar las habitaciones ni de casa ni de los establecimientos abriendo las ventanas. ¿De qué manera podemos conseguir que el aire que respiramos sea lo más puro posible? Pues efectivamente, vamos a tener, quien no tenga Biou va a tener que abrirlas porque dicen que cada hora 5 minutos hay que estar ventilando, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, que se nos va a ir el calor que teníamos en casa, ¿no? Esto va a hacer que gastemos más energía, gastemos más electricidad o gas, lo que tengamos, ¿no? Con Biou, ¿qué conseguimos? Conseguimos que además de que estemos en este ambiente que estamos hablando tan perfecto, tan limpio, tan fuera de cualquier tipo de patógeno, virus, bacterias, que además tengamos el calor que necesitamos, porque Biou también tiene un sistema de calefacción, es decir, Biou podemos poner la calefacción, que además va muy bien, porque los virus y las bacterias no soportan más de 40 grados, entonces cuando pasa el aire a través de Biou, además del ultravioleta y de los filtros, esa temperatura de 70 grados que se pone el Biou en ese momento, pues va a venir mucho mejor para eliminar estos virus y estas bacterias. Es decir, Biou coge el aire del ambiente, lo pasa por sus filtros y por sus sistemas, pero también lo calienta. Pero eso no quiere decir que luego nos expulse el aire caliente, no es un calefactor. No es un calefactor, efectivamente. Lo que pasa es que lo que conseguimos es que ese flujo laminar de aire pues vaya con una temperatura que nosotros deseemos, ¿no? No es un calefactor que echa nada. O sea, tenemos que tener claro que nosotros desde Biou no queremos nada que sea bioquímico, o sea, cualquier aerosol. No, nosotros lo que hacemos es biofísico, es decir, cogemos un ambiente donde está lleno de lo que llaman los científicos la biomasa, que es esa suciedad que existe también dentro del ambiente. Son partículas en suspensión. Eso, partículas en suspensión, que nosotros hacemos una prueba muy evidente, que es con un nanómetro, medir las que hay. Ponemos Biou y luego lo volvemos a medir, ¿no? Entonces vemos cómo las diferentes partículas con diferentes tamaños, donde hay virus, bacterias, también hay metano, propano, tolueno, dióxido de carbono, etcétera, todos estos tienen un tamaño y las va eliminando
dependiendo de ese tamaño, ¿no? Las que sean muy grandes serán fáciles de captar y eliminar, pero las que son muy pequeñitas también. Claro, las muy grandes, todos nos imaginamos, pues bueno, pues el polen, ¿no? Por ejemplo, la gramínea, etcétera, todo esto. Estos son fáciles. Las más pequeñas cuesta un poquito más, por eso hay un sistema que es un ionizador, que lo que hace es dar una corriente eléctrica a la partícula que entra, digamos que hace saltar un electrón y se va uniendo una con otra, de tal manera que al final llega a tener un tamaño suficientemente grande para que el filtro la recoja, ¿no? Nuestro pulmón, por ejemplo, todas estas nanopartículas es incapaz de filtrarlas, ¿no? Nuestro pulmón va directamente a la sangre y ya pues hace el daño que tiene que ir haciendo, porque realmente si somos alérgicos, no solamente somos alérgicos en el pulmón o en la garganta o en la nariz, somos alérgicos en todo el cuerpo. Por eso mucha gente, la gente alérgica se encuentra con mareos, náuseas, se encuentra mal en general, cansancio, etcétera, ¿no? ¿Y los virus son muy grandes? ¿Los capta fácilmente este sistema? Mira, el virus este que tenemos ahora mismo... El del coronavirus, el COVID-19, famoso. El COVID-19 lo capta bastante bien porque es un virus gordote, mide 200 nanómetros. Bio está captando hasta de 0,3 nanómetros, ¿no? Pero por eso es un virus que se mantiene mucho en el ambiente, pero luego al final acaba cayendo, ¿no? Entonces, Bio lo que hace es recogerlo, es decir, nosotros tenemos todos los certificados de que Bio recoge el coronavirus por la Clínica de Navarra, y además nosotros hicimos pruebas en hospitales donde sacamos luego los filtros, vimos que había COVID en la época fuerte, donde en todos los hospitales solamente la sala de espera ya era suficiente para que estuviera ahí presente, y luego se mide en la zona de salida, en las lamas donde sale ese flujo laminado, que ahí no había, con lo cual se ha quedado donde se tiene que quedar y no estar esparciéndose por zonas donde nos va a hacer daño. Se dice que el coronavirus se transmite por esas gotículas que se pueden expeler en el momento de hablar, de respirar y, por supuesto, de estornudar y toser. ¿Es de suponer que si en una habitación hay una persona que tiene el virus y tose, eso queda en el ambiente? ¿El aparato Bio recogería esas partículas y las eliminaría también? Claro, efectivamente, lo que ocurre cuando tosemos o cuando gritamos o cuando estornudamos, lo que estamos haciendo es expulsar lo que es un efecto aerosol, ¿no? Cuando echamos, igual que es lo mismo. Entonces lo que ocurre es que se empieza a mover y se mueve por muchos sitios, ¿no? Entonces la mascarilla lo que está evitando es que en ese momento provoquemos y demos a la persona que tenemos al lado, pero al final incluso en un sitio cerrado, cuando tenemos mascarilla, si estamos mucho tiempo en un coche, imagine uno 4 horas un viaje, evidentemente al final acaba yéndose el virus, porque el virus no lo frena todo, ¿no? Con Bio sí. Con Bio al final va a estar en el ambiente, como va a renovar cada hora, renueva aproximadamente 3 veces una habitación o un salón o lo que sea, 3 veces a la hora, con lo cual lo va a quitar todo rápidamente. También quiero comentar una cosa, porque claro, el concepto de ahora de respirar bien sí que lo estamos teniendo, antes no lo teníamos, ¿no? Todos sabemos que bebemos 1,5 litros de agua, o debemos de beber 1,5 litros de agua, ¿no? Diario, ¿no? Seguramente nadie sabe que tragamos respirando 8.000 litros diarios. 8.000 litros de aire al día pasan por nuestros pulmones. Eso personas normales que no hacemos ejercicio, un deportista 24.000. Entonces, si esos 8.000 litros van contaminados, evidentemente eso va haciendo muchísimo daño, no solamente ya con el virus, sino con nanopartículas que son súper dañinas. O sea, muere un 20% más de personas en España debido a problemas de contaminación que de accidentes de tráfico. Y todos nos sorprendemos, ¿cuántos accidentes? Pues de problemas de contaminación, porque el problema de contaminación, cuando entran estas nanopartículas, ya no es solamente un problema respiratorio, es un problema también circulatorio. Muchos temas estos que hablamos de ictus, que hablamos de embolias, de todas estas cosas, son problemas que vienen derivados de esa respiración, porque ya son 8.000 litros, otro día, un año, otro año, eso va haciendo un efecto. Pero, don Adolfo, usted ha puesto el ejemplo de la mascarilla, ha dicho que si alguien tose, pues las partículas, los virus se quedan ahí, y de ahí, claro, es tan importante sabérsela quitar bien, no tocarla y desecharla adecuadamente. En el caso de que esas partículas las absorba Bio, ¿se quedan ahí dentro, las mata, van a estar ahí latentes? ¿Qué pasa con ellas? Pues mira, pasan muchas cosas. En primer lugar, cuando está filtrando, si en ese momento todavía no es lo suficientemente grande la partícula, va el ultravioleta o va el calor y lo mata, ¿no? Con lo cual la deja inerte, la deja muerta. Pero luego se va quedando en el filtro. Es un filtro, tiene 5 filtros, entre ellos está el EPA, ¿no? Que es, digamos, son filtros de diferente tamaño, diferentes funciones de carbono, etcétera, y van quedando todo allí. El Bio, normalmente cada 6-7 meses cambiamos los filtros, los desechamos y ponemos nuevos, ¿vale? Pero del filtro no sale a ningún sitio, es decir, ahí se queda. Ahí se queda y ya no hay peligro, está muerto el bicho. Efectivamente, ahí está. Me estoy imaginando, estamos hablando de ventilar una habitación, el dormitorio, el comedor, pero ahora un Bio sería muy útil, por ejemplo, para un restaurante,
para las aulas de un colegio, para las salas de los hospitales, justamente si no se pueden abrir las ventanas para ventilar porque hace frío y en el hospital están los enfermos, en el aula están los niños, en el restaurante están los clientes, no se puede abrir ventanas y que entre el frío. ¿No sería también de utilidad para estas grandes superficies, para los negocios, los comercios? Sí, tenemos ya bastantes colocados, por ejemplo, en restaurantes, cadenas de hoteles, tenemos en colegios, también tenemos en hospitales, evidentemente hemos colocado muchos cuando en plena pandemia, los llevamos incluso, en este caso, los cedimos, ¿no?, a los hospitales para que los tuvieran, ¿no? Pero sí es muy importante, es decir, yo sí voy a un restaurante y ahora no voy a poder estar en las terrazas por el frío y voy a tener que estar dentro, estaría encantado de saber que en ese ambiente no hay virus, no hay bacterias y no hay nada que me vaya a dañar. De hecho, estamos creando una serie de distintivos y hemos hecho unos estudios que lo están haciendo médico y arquitecto al mismo tiempo, para que esos restaurantes que quieran tener bio y que quieran cuidar no solamente de sus clientes, sino también de sus empleados, porque es importante que su empleado no se ponga malo, porque es su empleado en primer lugar y porque va a contagiarse en un momento determinado, ¿no? Entonces, para eso estamos creando unos certificados donde un arquitecto y un médico lo que va a decir es que este ambiente está libre de virus, está libre de bacterias, es un ambiente además que le vamos a llamar ambiente regenerativo, porque el virus, el bio lo que tiene que es que nosotros al oxigenar bien, nuestras células están regenerando, es decir, la metionina es una un aminoácido que es una proteína que a su vez está muy dentro de lo que es el metabolismo, de lo que es la mitocondria, y es muy importante ese metabolismo que se vaya regenerando, que las células se regeneren bien. Fíjate que me gustaría comentar que bio, el inicio de bio, cuando se estudió, porque el bio llevamos 3 años, es decir, no ha nacido con la pandemia. Nosotros ya pensábamos, lo que pasa que a la gente le costaba más pensar que respirar bien se podía hacer respirar bien. Lo utilizaban más los deportistas de élite, más claro, que la gente en casa. Efectivamente, ¿no? y pensabas que, bueno, para respirar bien, pues me tengo que ir a la montaña, ¿no? Yo vivo donde vivo y tengo que respirar lo que me toca respirar. Esto cambió, pero bio cuando inició, lo que se inició era para alargar la vida. Alargar la vida, eran los estudios que se hicieron inicialmente en la Universidad de Asturias, era de alargar la vida, porque las células nuestras, hay una parte ya que se llama el telómero, que ese es el que se va perdiendo con el paso del tiempo. Cuando el telómero se pierde es cuando morimos celularmente y morimos nosotros. Y hay 3 factores que afectan a tener una vida más larga o más corta. Uno de ellos es el genético. Todos sabemos que si partimos o venimos de familia que genéticamente es longevo, puede ser tu longevo, si no hay ninguna patología, evidentemente. El otro es el alimenticio. No es lo mismo una dieta mediterránea que una dieta basada en hamburguesas y grasas, ¿no? Y el tercero es el atmosférico, el ambiental. Y ahí es donde se trabajó bio, porque alargar la vida y tener una regeneración celular buena te hace que estés no solamente más años, sino mucho mejor, porque tus células eres tú, lo que hace la célula es lo que haces tú. Y así es como empezó, por eso me gustaría que no se piense que bio simplemente, o sea, ha sido como un oportunismo, ¿no? Tal, porque se hablan de ozonos, nadie sabía del ozono y ahora todo el mundo sabe de ozono, que pone que... No, bio llevamos ya mucho tiempo. Ya existía y ahora ha nacido una circunstancia que lo hace más recomendable. Lo hace más recomendable. Pues larga vida con bio. Adolfo Albistur, director de comunicación de bio, muchísimas gracias por darnos consejos para que podamos respirar mejor. Gracias, Javier, ha sido un placer. Gracias también a todos ustedes, ya saben, respirar mejor es muy importante y mantener la prudencia, que el virus sigue ahí fuera. Higiene de las manos, utilización de mascarilla, evitar aglomeraciones y respetar las normas de seguridad. Con este consejo nos despedimos. Sigan con nuestra programación, que saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale?
El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.